Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Gratamente me ha acompañado nuestro pastor Dagoberto Cifuentes. Muy bienvenido, pastor. Es muy grato estar nuevamente con cada uno de ustedes y ha sido una experiencia maravillosa. Bueno, como tú dices, ha sido una experiencia maravillosa también haber estudiado durante 3 meses prácticamente, ¿no es cierto? Un estudio relacionado con el compromiso de hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y hemos mirado varios aspectos que yo creo que los invitaría a los auditores que quizás guarden esto, lo repasen nuevamente en algún otro momento y ahora también lo repasen en las lecciones, por ejemplo, por qué testificar, el poder del testimonio. Bueno, hay tantos, ministrar como Jesús, desarrollar una actitud ganadora, etcétera, un mensaje que vale la pena compartir, etcétera, etcétera, han sido temas que han estado dando vuelta durante estos meses. Pero ahora vamos a ver esto en un paso de fe. ¿Qué significa dar un paso de fe así, pastor, en el momento? ¿Qué le parece a usted? En lo personal es confiar plenamente, sin dudar, repito, sin dudar, de las promesas del Señor. Si el Señor me dice avanza, yo avanzo porque no voy solo, voy con la ayuda de Dios. Y mirar a la gente, a la gente que está a mi entorno, como bien decía uno de los temas que estudiamos este trimestre, con los ojos de Dios. Y así visualizar en esas personas la necesidad, y no solamente la necesidad física, que ese puede ser el pan, el alimento, lo que sé yo, sino que también saciar su necesidad espiritual, que hoy en día, en los tiempos que estuvimos viviendo en esta pandemia, ¿no es cierto?, es necesario visualizar también un aspecto importante que es de la parte espiritual. Durante todo este tiempo hemos visto al llamar a una persona por teléfono que estuvo infectada o que la familia pasó por un momento difícil porque la persona estuvo hospitalizada, y llamarlo por teléfono, mencionarle que hay una esperanza, mencionarle que hay un Dios que le ama, que está junto con él, las personas como que se revitalizan y van cobrando ánimo, van cobrando fuerza. Por eso es importante dar este paso de fe, esta confianza, y señalar específicamente y resaltar de que no vamos solos, vamos con la ayuda de Dios. Ahora, cuando uno revisa rápidamente así lo que es el libro de Hebreo, cuando habla de la fe, ¿no es cierto? Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando queremos dar un paso de fe, no esperemos mucho, ¿eh?, en el momento, porque esto tiene que ser por fe, sin saber, pero tengo la convicción de que Dios me va a ayudar, y es increíble cómo se abren puertas, pero después de haber ido a tocarla. Así es, Abre la puerta sola. exacto, las puertas no se abren solas. Yo tengo que dar ese paso, avanzar junto con el Señor, y esas puertas se van a ir abriendo, se van a ir abriendo, se van a ir abriendo. Durante todo este tiempo durante estos 3 meses, hemos visto cómo el Señor fue abriendo paso a paso las puertas para que muchas personas, mira qué interesante, mis estimados hermanos, muchas personas que estuvieron un día dentro de la iglesia y a través de esta pandemia, ellos se volvieron a acercar a la iglesia. Ellos volvieron a pedir que estudiemos la Biblia con ellos, a pedir que oráramos por ellos, y anhelando de que la iglesia se pueda abrir y poder participar, estar con nosotros. Entonces, para mí, el Señor utilizó este medio de la pandemia para muchas personas acercarse nuevamente al Señor. Y esa es una forma. Y muchos tuvimos que actuar con ese paso de fe, esa confianza en poder llevar ese conocimiento, en poder llevar a las personas a Cristo y también llevarle alimento, que ese era lo otro, llevarle alimento, llevarle abrigo, llevarle algo de esperanza de que todo esto no se ha acabado aquí, sino que hay algo mucho mejor. Y todo este esfuerzo que la iglesia hizo, que cada hermano hizo, ha sido recompensado y será recompensado, a lo mejor no aquí en forma inmediata, palpable, sino que será recompensado también en el futuro, cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleve a vivir con Él. La verdad de las cosas, cuando uno mira el amor altruista de Jesús, se queda anonadado, por decirlo de alguna manera,
lo que ha hecho Él por nosotros. Y por eso que yo les recomiendo, amables oyentes, que usted se lea todo el libro de Filipenses, ¿eh? Es un libro que viene Así muy es. bien entenderlo, su significado, lo que está hablando Pablo a su iglesia de Filipos. Pero dice acá: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y habla después que se despojó, asimismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te parece ese texto maravilloso? Un cántico del cielo, ¿no es cierto?, hablando de lo que Dios ha Amén, hecho. amén, amén. Amén. Mira, otra frase, una autora cristiana, Ellen de White, dice: Pablo lo destaca para describir más vívidamente las profundidades de la humillación voluntaria de Cristo, hablando de esa naturaleza de nuestro Señor que dejó el cielo, dejó lo maravilloso del cielo para venir aquí a la tierra y poder sufrir y experimentar todo el sacrificio que experimentó nuestro Señor Jesús. Cómo Él se despojó y cómo fue nuestro Señor fue altruista al dejar todo aquello para poder venir a estar con nosotros. Quizás una idea, amables oyentes, porque la tenga en cuenta, todo el libro de Filipenses tiene 3 ideas que van a estar destacándose allí. La humildad de Jesús, no sé, cómo Dios de alguna manera se concentró para venir, no sé cómo entenderlo, que deje el cielo, deje la gloria, pero no una gloria humana, sino la gloria de Dios, por venir a nosotros, esa humildad. El tema de la humildad se pone allí, las magníficas glorias de Dios exaltado, y se despoja de los privilegios. Incluso dice la Escritura que Él nunca usó su divinidad en beneficio personal, siempre para la humanidad. Y es el ejemplo que nosotros deberíamos tener realmente y tomar. No usar los privilegios que quizás tenemos, las bendiciones que nos ha dado Dios para nuestra comodidad, sino en realidad para beneficio de otros. Ojalá pudiéramos abrirnos a ese pensamiento y dar ese paso, y es un paso de fe. A ti y a mí no nos va a faltar mientras nosotros seamos dadivosos con lo que Dios nos ha dado. Y no hablo solo de alimentos, hablo de la verdad que nosotros tenemos, de lo que hemos conocido y de lo que hemos tenido en nuestro corazón. La primera idea que queremos conversar es llamados a comprometerse. Esto nos toca de cerca, pastor, ¿no es cierto? Tenemos que comprometernos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, insistimos, y durante todo este trimestre yo creo que ha sido la idea, y es la idea que se ha expresado durante todo este trimestre, de que nosotros debemos comprometernos, no quedarnos de brazos cruzados, avanzar juntos, ¿ya?, con todas las ideas y proyectos y pensamientos para poder llegar al corazón de aquellos amigos, ¿ya? Es muy importante, y los ejemplos que nosotros tenemos en la Biblia nos ayudan a nosotros a decir, bueno, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Y uno así, dice, bueno, los discípulos, ellos, claro, estaban con Jesús. Cuidado, en el caso de Mateo 4:18, el texto dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, había 2 hermanos de Simón llamados Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores. Muy bien. Ellos, tú lo habías comentado, pastor, que en realidad conocían a Jesús, pero no habían dado ese paso. No. Yo creo que habían escuchado hablar, incluso muchos de los discípulos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Así es. Pero el dar el paso es el que a veces nos cuesta. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, y aquí viene el paso, dejando al instante las redes, le siguieron. Y la pregunta válida quizás sería: ¿qué tienes que dejar tú, mi querido amigo, hermano que nos escuchas? ¿Qué tengo que dejar yo para dar ese paso? ¿Qué parece, pastor? Creo, mis estimados, que el paso que nosotros debemos dar es justamente como lo que dice el título de esta semana, ese paso de fe. Y eso nos lleva a nosotros a comprometernos más profundamente. Y Dios anhela y Dios quiere que nosotros podamos dar ese paso de fe. Ese mismo paso de fe lo dio Mateo. Mira, ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano. Mateo era una persona odiada por el pueblo de Israel, que era una persona que no tenía mucho dinero,
pero su reputación dejaba mucho que desear. Y aún estando en esa condición de siendo un publicano, cobrador de impuestos allí a la entrada de la ciudad con su mesa, viene Jesús y lo llama. Y Mateo, dejando todo, dice, le sigue, ¿ya? Y Mateo había escuchado hablar de Jesús también. Mira, Pedro y Juan habían escuchado hablar de Jesús. Mateo también había escuchado, pero no habían dado ese paso de fe. No habían dado ese paso de confianza, no habían dado ese paso de decir, yo te sigo, Señor. Entonces, cuando viene Jesús y ahora les hace el llamado, le hace la invitación, ellos no cuestionaron absolutamente nada. Ellos no pensaron, Señor, a ver, espérate un poquito, déjame llevar este pescado a la casa para poder alimentar a mi familia y después te sigo. No, ellos dejándole en el instante, dice allí. Lo mismo pasó con Mateo. Mateo le dijo, Señor, espérame, Señor, déjame guardar todas las monedas aquí y después te sigo. No, dejó allí todo y se fue con el Señor Jesús. Entonces, ese es el paso de fe que estos personajes de la Biblia y nosotros también tenemos que dar. Es decir, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, primero da el paso y después el Señor poco a poco nos va a ir mostrando la manera, la forma, la estrategia para poder llevar a cabo la tarea. El texto decía, pensando en eso que mencionabas de Mateo, yo siempre lo he pensado, ¿cómo reaccionó Mateo? Tiene que haber sabido de Jesús, pero quedaba y no daba el paso. Y llegó el momento del llamado, pasando a Jesús, de allí vio a un hombre llamado Mateo, como lo relata Mateo, ¿no? Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, o sea, haciendo la labor que hacía siempre, era su trabajo, Así su es. actividad. ¿Y que le dice? Sígueme, y se levantó y le siguió. Yo estoy pensando que no estaba solo allí, ¿eh? Había otras No. personas que trabajaban con él, ayudantes, y lo vieron salir. ¿Qué habrán pensado esas personas? Y este hombre está loco, su trabajo, está dejando todo. Bueno, ese es un paso de fe en realidad, ¿eh? No es cualquier cosa. No, es un profundo paso de fe que Mateo estaba dando y a la Claro. vez era un testimonio potente, no solamente para él, sino que también para toda la gente que estaba viendo y conociendo de quién era Mateo. Y el otro caso, que es Pablo como instrumento escogido por Dios, es realmente extraordinario, solamente en los textos de Hechos 9:3 en adelante, ¿no es cierto? Él Ujú. es un personaje que Dios lo llama directamente. Y hay varios en la Biblia que Dios los ha llamado directamente, incluso algunos pensaron que no eran capaces de cumplir la orden de Dios, pero le dijo, no te preocupes. Pero camino a Damasco dice que él se encontró rodeado de un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí viene la pregunta de Pablo, es interesante cómo él reacciona frente como a este instrumento escogido. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y mi Biblia, no sé, y la tuya, yo creo que toda, ese Señor está con mayúscula. O sea, Ujú. no le está hablando a cualquier persona. O sea, él sintió que Dios lo estaba llamando en ese instante. Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y así sigue todo el proceso. Estoy pensando, pastor, que el Señor usa muchos métodos para llamar a las personas a tomar ese paso de fe y ser instrumento escogido por Dios en realidad, ¿no le parece? Sí, las formas como el Señor, a veces nosotros esperamos de sentir algo muy sorprendente en nuestra vida para tomar una decisión por el Señor. Muy fuerte, es un llamado potente en nuestra vida. Pero a veces son cosas tan simples que un lector ácido de las Escrituras, una persona que conoce y escucha la voz de Dios, no necesita aquello, con cosas muy simples que el Señor me está llamando para cumplir la tarea, para cumplir la misión. Hay algunos hermanos que son muy sensibles a las necesidades de la gente, hay otros que no son tan sensibles. Pues bien, el Señor le dio un talento y un don a esa persona de sensibilidad para poder ayudar. Hay otros que tienen otro método, otra forma de poder ayudar a las personas. Pero aquí el Señor está usando un llamado directo. El Señor nos llama en forma directa a cada uno de nosotros, no importando quiénes. Ahora, el Señor espera de que nosotros respondamos positivamente, así como respondió Pablo, positivamente al llamado.
Y al reconocer de que era Dios el que lo estaba llamando y no era cualquier persona que estaba llamando a Pablo en ese momento, en esa instancia. Por eso el Señor nos invita a nosotros a estar atentos y tener nuestros oídos destapados para escuchar la voz de Dios. Y allí en 2 de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, que llamaba hace aquí Pablo a Timoteo, ¿no? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, dejar a otro el trabajo, pero viene encaminado. Él dice, peleado la buena batalla, acabado la carrera. Siga leyendo este 2 Timoteo, amable oyente. Maravilloso cómo se despide Pablo, pero dejando un ministerio. Pablo, antes de la pausa, Pablo allí en todo tiempo, toda oportunidad que él tenía, aprovechó para testificar y anunciar las buenas. Aún estando en la cárcel, él predicaba y anunciaba las buenas nuevas. Y muchas de estas cartas fueron desde la cárcel, ¿no? Así es. Filipenses, por ejemplo, en su primer encarcelamiento. ¿Cuáles son las exigencias del amor, pastor? El amor, la exigencia sublime del amor es amor en acción. Yo no puedo decir que amo al Señor y que ame de brazos cruzados, ¿ya? Tal cual como lo enseña el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14. 2 de Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo me motiva, el amor de Cristo me lleva a hacer algo y no a quedarme de brazos cruzados. El cristiano no puede, lo pongo así con esa convicción, el cristiano no puede quedarse con los brazos cruzados y dejar que otros hagan la tarea, sino que el cristiano que reconoce y entiende el amor de Dios se va a motivar y va a ser motivado para realizar el trabajo que Dios le encomendó. Allí en San Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, hay un encuentro de restauración, voy a decir allí, de un personaje que quizás muchos de nosotros hemos pasado por una situación de alejamiento de la iglesia, y otros más, otros menos, pero este estaba dentro de la iglesia, pero tenía una herida muy abierta, y Jesús vino a él a sanársela. Y cuando hubieron comido, después de haber tenido esa reunión íntima, en realidad en el judío el comer es una reunión muy íntima, muy cercana. Y Jesús dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, te da todo, no estoy hablando de cualquier Simón, te estoy hablando a ti. ¿Me amas más que esto? Y le respondió Pedro, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, pacienta mis corderos. Esta conversación es la conversación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Quizás te alejaste, no dejaste hacer algún trabajo, dejaste de repartir algún folleto, pero te vuelvo a llamar. ¿Le parece, pastor, que es conmovedor este acercamiento de Dios a Pedro, que puede ser también para nosotros? Así a mí me llama la atención que aquí el Señor está restaurando la confianza de Pedro. Estuviste apartado, cometiste un error, pero no te quedes allí con el error, sino que avanza, da un paso de fe, ¿no es cierto? Y el Señor le está restituyendo la confianza al pobre Pedro, que estaba tan vapuleado, estaba tan triste, estaba tan amargado. El Señor le dice, Pedro, yo sigo confiando en ti, yo sigo viendo cualidades positivas en ti, y yo sé que tú puedes realizar la tarea. Lo mismo puede pasar con algún hermano de iglesia que se siente un poco triste porque no ha podido o porque cometió un error o cometió una falta. El Señor nos dice, no te preocupes, yo te perdono. Ten la confianza absoluta que yo te perdono. Yo he olvidado lo que tú has hecho. Yo he dejado atrás lo que tú has hecho. Ahora proyéctate con un nuevo pensamiento y sigue cumpliendo la misión. ¿Cuál es la misión? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es la misión que el Señor nos está dando. No nos quedemos en el pasado, avancemos, tomémonos de la mano del Señor, porque el Señor nos restituye. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con este Pedro que estaba tan triste. Pero lo interesante es que esta exigencia del amor exige total entrega al Señor. Incluso el Señor es tan amable que nos recuerda, mira, por entregarte a mí, tú vas a tener algunos problemas, pero no te preocupes, yo estaré contigo solucionando todo lo que te pase. Pablo y Pedro y todos estos tuvieron problemas realmente difíciles. Entonces, la idea es que, terminando quizás, que hagamos un compromiso con ese amor que Cristo nos ha entregado. ¿Te parece, pastor?
Así es. Yo quiero resaltar una frase que dice el autor y la tengo subrayada. Dice, puede ser que hayas fallado desesperadamente a tu Señor. Es posible que lo hayas negado por tus acciones más de una vez. La buena noticia es que la gracia todavía está disponible y Dios aún no ha terminado contigo. Todavía hay un lugar en su obra para ti. Si estás dispuesto a hacerlo, ve y hazlo. Hay un costo así del discipulado y Jesús se lo dijo a Pedro allí en Juan 21:18 en adelante. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Vas cuando seas más viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. ¿Te parece esta expresión, pastor? El costo, muchas veces nosotros le tenemos miedo al costo. Lo dijimos durante esta semana. A veces nosotros estamos muy demasiado preocupados por lo que tenemos que dejar, por el costo que me lleva a mí el poder hacer el trabajo que el Señor me pidió. Pero los beneficios que obtendremos después son mucho mejores. Una vida eterna, estar con el Señor, poder conversar con Él, estar en el cielo junto con Él, pasar tiempo con el Señor, eso es impagable, eso no tiene precio, ¿ya? Y el sufrimiento y todo lo que podamos vivir, tal como lo dijo Pablo, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y ahora me espera la corona de justicia que me dará el juez justo allá en el cielo. Esa expresión de esperanza me lleva a mí a decir, avanza, no te quedes solamente en lo que vas a dejar en este mundo, sino que lo que vas a recibir posterior es mucho más valioso de lo que nosotros podamos recibir ahora. Aunque es difícil comprenderlo, pero no imposible de aceptarlo y llevarlo a cabo. Claro, el camino más difícil, ¿no es cierto?, que podamos tener, de alguna manera lo vamos a pasar siempre que intentemos hacerlo. Porque si yo veo un camino, no, este es muy difícil y nunca intento hacer nada, difícilmente pueda saber cuán difícil es y cuál es la solución. Pero la solución es el amor, porque en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. 1 Juan 3:16, en 1 Juan por si acaso. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, dice, y este es el llamado final que quizás hacemos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es. ¿Te parece? Un llamado, pastor, al final para terminar y concluir nuestro estudio. Un llamado importante para cada uno de nosotros, amigos. Es difícil comprender la idea de la eternidad, cuando todo lo que conocemos conlleva un tiempo breve. Pero también, como puedas, intenta imaginar la vida eterna, una vida nueva, mejor que cualquier cosa que podamos tener aquí en la tierra. Y por lo tanto, porque nada aquí, en este corto periodo de tiempo, valdría la pena retenerlo y perder así la promesa de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les agradecemos su atención, amable oyente, y de ese paso de fe que lo llevará al final al cielo junto a los suyos. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos el próximo trimestre, si el Señor así lo estima. Gracias, pastor, por su compañía. Gracias, Dios les bendiga y un abrazo para cada uno de ustedes.